Pues bueno, vamos a empezar a ver el teorema de Lyapunov, pero antes de ver el teorema de Lyapunov de manera concreta o enunciarlo propiamente, necesitamos ver algunos temas importantes o algunos conceptos importantes que no nos van a llevar más de un video, pero que considero que son de suma importancia para entender el teorema de Lyapunov, al menos de manera intuitiva. Eh, Estos temas están muy relacionados con el concepto de derivadas de funciones en Rn, una extensión del concepto de la derivación de los escalares, de funciones escalares, a primero obviamente de un mapeo de Rn, como tenemos en este caso, de Rn a R, que también se le llaman funciones escalares, cuando la salida de esa función o la evaluación de esa función nos da un escalar, ¿sí? Pero el argumento puede ser un vector, entonces la derivada eh, vamos a ver que se puede interpretar de varias maneras. Entonces, los primeros temas tienen que ver con esto y luego vamos a ver algunas definiciones importantes de lo que es, por ejemplo, una función positiva definida o positiva semidefinida. Entonces, todo esto es necesario porque el teorema de Lyapunov requiere al menos un entendimiento o una comprensión de la idea o el concepto de una derivada de una función que, que no es de escalares escalares, sino al menos que es una función que va de que, que tiene un mapeo de un espacio n-dimensional a un valor escalar. Entonces vamos a explicar eso. El primer concepto es la derivada direccional. La derivada direccional la podemos entender antes de dar la definición formal. La podemos entender o nos podemos imaginar que estamos en una montaña que es irregular y tenemos que tomar una dirección, ¿no? Y dependiendo de la dirección que tomemos va a ser si vamos a encontrar una pendiente a la cual tenemos que subir o una pendiente a la cual tenemos que bajar, ¿no? Imaginemos que hacia el norte, ¿no? Tenemos eh, la cima de la montaña y hacia el sur tenemos el valle o el descenso, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos la dirección hacia el norte, vamos a encontrar una pendiente a la cual vamos a ir subiendo, pero si tomamos la dirección hacia el sur, pues vamos a ir descendiendo la montaña, ¿no? Esto es más o menos intuitivo. Sin embargo, es posible que eh, voy a tratar de dibujar la montaña. Es posible que si yo tomo la dirección este-oeste, me mantenga en el mismo nivel de la montaña. Entonces voy a encontrar una pendiente, o más bien no hay pendiente, ¿no? Ni hacia arriba ni hacia abajo, ¿no? En un sentido va a ser, vamos a bajar la montaña, en otro sentido vamos a subir la montaña, pero como es eh, dos dimensional, los movimientos que yo puedo tomar son todos estos, ¿no? Entonces, si yo me muevo a la izquierda, a lo mejor me mantengo al mismo nivel de la montaña, ¿no? Es posible, podemos imaginar esa montaña, donde caminando en esta dirección o en esta dirección, en este punto, ¿no? Eh, nos vamos a mantener en el mismo nivel. Entonces, la derivada direccional lo que nos va a dar es la pendiente, ¿no? En una dirección la cual decidamos tomar. Entonces necesitamos la dirección, se la vamos a dar con un vector. Entonces esta derivada necesita, o esta función la cual le vamos a llamar la derivada direccional, necesita justamente un punto en el cual estamos parados sobre la montaña o sobre la función y una dirección a la cual nos vamos a mover. Y lo que nos va a dar va a ser la pendiente o la derivada en esa dirección. Entonces, por definición, pues es este límite que está aquí. Entonces, para un vector arbitrario, que es nuestra dirección, el límite que estoy escribiendo del lado derecho de esta definición es el que nos va a dar la derivada direccional. Es muy parecido, es prácticamente lo mismo que la definición de la derivada común y corriente que tenemos de R a R, o en común y corriente en el sentido que la conocemos hasta ahora. Entonces yo lo que voy a hacer es, me voy a mover, estoy en un punto X, ¿no? Y voy a avanzar un delta, pero le tengo que dar una dirección. Aquí h es un escalar,
Ajá, es un escalar. Entonces yo voy a escalar mi vector direccional por h y la diferencia que hay si yo me empiezo a mover en esa dirección con el punto en el que yo estaba entre esa, digamos, la magnitud de ese movimiento o ese escalar con el que estoy moviendo esta dirección. V normalmente es un vector unitario. Se puede ver como un vector unitario, nada más nos da la dirección, ¿no? Y h nos da la magnitud. Entonces, cuando yo hago tender la magnitud a cero, entonces con respecto a esa dirección, el límite me da justamente la derivada en esa dirección. Entonces, si f es diferenciable en todo x o en x, siempre podemos diferenciar esta función. Entonces yo puedo calcular, o es posible calcular, esta derivada direccional como el gradiente por v, ¿no? Aquí estoy partiendo de que la función f mapea de un vector n dimensional a un escalar, ¿no? Entonces, por eso puedo decir que estoy en una montaña, porque tengo mis sería x, y, ¿no? Vamos a pensar, y z sería que sería x1, x2 y aquí sería f de x, ¿no? Entonces, digamos que la función, la altura de esta sábana o de esta montaña, si yo estoy en un punto x1, x2, un punto x, cuando yo evalúo en la función me va a dar una altura f de x, ¿no? Entonces es algo de este estilo. Puede ser n dimensional, ¿no? Aquí simplemente para dibujar estoy utilizando n igual a 2, pero puede ser n igual a cualquier número, ¿no? Entonces, yo puedo calcular la derivada direccional, ¿sí? A lo largo de cualquier v, a cualquier vector, de la siguiente manera. Simplemente voy a multiplicar el gradiente de la función f de x por el vector v. En general, o sea, cuando tenemos una función que no nada más no es escalar, sino que nos mapea de un espacio n dimensional a un espacio m dimensional, entonces utilizamos el jacobiano, ¿no? Este jacobiano, ¿no? Va a ser de m renglones, ajá, por n columnas. Eh, entonces, pues recordemos que el jacobiano, el número de renglones que tiene es igual al número de funciones, que el número de funciones es este espacio, ¿no? El tamaño de este espacio vectorial, y el número de elementos que come esa función, ¿sí? Los argumentos que tiene es el tamaño del espacio vectorial, digamos que x, ¿no? X aquí es n dimensional, entonces a la hora de calcular, en el momento de calcular el jacobiano, nos va a quedar una matriz de m por n dimensional. Y v pues es un vector n dimensional, ¿no? Constante. Recordemos ahorita, v es un vector constante. Cuando hablamos de derivada direccional es una dirección y pues tenemos que decir en qué dirección nos vamos a mover, y esa dirección va, digamos, nos vamos a empezar a mover en línea recta sobre ese vector. Ok, el siguiente concepto que vamos a tener es el de derivada del i a lo largo de una función escalar. En realidad el concepto de derivada del i es más general e involucra el cambio entre dos campos, por ejemplo, que no necesariamente son funciones escalares, pero para la función de Lyapunov y en general para el curso solo vamos a considerar el caso donde tenemos una función, digamos, vamos a calcular la derivada de esta función f a lo largo de una función g. Ya no va a ser un vector constante, sino va a ser una función g, que es una función también escalar, que va de Rn a R. Ajá. Entonces, ya no tengo una dirección constante. Ahora, si vamos a pensar que me movía en x y y, ¿no? En x1, x2, ¿no? Para el caso de la derivada direccional, pues era una dirección, un vector constante. Sin embargo, para el caso de la derivada del i, puede ser que tengamos o seleccionemos un camino que no necesariamente sea constante. Entonces, si esto lo estamos evaluando en una función, ¿no?
Entonces, obviamente, la pendiente que yo voy a obtener moviéndome a lo largo de esta línea recta en la función, ¿no? No sé cómo sea, a lo mejor es un paraboloide, ¿no? Va a ser diferente a si yo me voy moviendo como en un zigzag, ¿no? En una senoidal, más bien. Entonces, la derivada del i generaliza el concepto de derivada direccional, ¿no? Ahora tenemos una función a la cual ahora a lo largo, en cada punto de esta función puede ser que la derivada va a ir cambiando. Lo podemos ver también de otra manera. En el caso de la derivada direccional, tenemos nuestra función, ¿no? Y le vamos a partir, digamos que vamos a cortar eh, la función, ¿no? En una dirección, ¿no? Como un tajo, como una rebanada, y veríamos lo que queda, ¿no? Ese corte que queda, veríamos la función y veríamos como que su gráfica, ¿no? F de x, y aquí sería a lo largo de la dirección b, y veríamos cuál es la pendiente. Pero en el caso de la derivada del i o la derivada a lo largo de una función, lo que tendríamos sería algo un poco diferente, sería a lo largo de g de x, ¿no? Y pues la función podría, podría hacer cosas diferentes, ¿no? O podría ser simplemente así, ¿no? No lo sé, pero no sería la misma pendiente o no tendríamos la misma rebanada si vamos cortando con una cierta función o con una cierta, no de una manera lineal, sino podríamos hacerlo con una cierta curva, que nos la da la función g de x, no va a ser eh, el mismo, digamos, la misma rebanada que voy a obtener y, y por lo tanto las pendientes en los mismos puntos, ¿no? Aquí voy a tener diferentes puntos, pues va a ser diferente, ¿no? Entonces, y además va a ir variando dependiendo de la posición. En este caso el vector v no va a variar, va a ser constante. En el caso de la derivada del i, g de x va a ir variando conforme nos movemos en x. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos después, pero el concepto es ese. Podemos rebanar una función y quedarnos con esa rebanada y ver cuál es la pendiente en el punto que estamos considerando, ¿no? Por ejemplo, x0 aquí, x0 aquí. ¿Cuál es la pendiente que tiene aquí? ¿Cuál es la pendiente que tiene acá? Ajá. Ok. Ahora, cuando hablamos de curvas de nivel, vamos al otro concepto que sigue. Va a ser un concepto también muy importante para todo la parte del análisis utilizando la función de la Lyapunov, y es el concepto de la curva de nivel. Una curva de nivel es, por ejemplo, aquí tenemos la montaña, ¿no? En el piso es x y y. Entonces aquí tendríamos, por así decirlo, x1, x2. Pero, o sea, y hacia arriba aquí, ¿no? Tendríamos f de x, ¿no? Voy a ponerlo con otro color. La altura de esta montaña, ¿no? Sería f de x. Y en el piso tendríamos x1, x2. Entonces, lo que vamos a definir como una curva de nivel son todas. Yo voy a darle una constante, ¿no? Una constante, voy a seleccionar la constante c. Y esa constante c, pues es una altura en z o mi altura en f de x. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a generar un corte, pero ahora un corte paralelo al piso, un corte horizontal. En el otro caso era como un corte vertical, ahora vamos a ver un corte horizontal. Y me voy a quedar con la rebanada a esa altura. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, la rebanada de esta altura para una cierta c, ¿no? Vamos a dar que este c igual a 1, ¿no? Vamos a pensar, ¿no? Entonces me voy a quedar con este, digamos, a esta altura tengo esta figura de resultante de ese corte. Todos los puntos que están en la frontera de esta figura son lo que vamos a llamar la curva de nivel. Digamos, está hueca la montaña, entonces todo lo que está aquí podemos pensar como que está hueca esa montaña y solamente los puntos que están en
la frontera de esta figura son los que corresponden a lo que le llamamos la curva de nivel correspondiente al nivel C, ¿no? En este caso sería C igual a 1. Por ejemplo, aquí podemos aumentar, aquí podríamos tener C igual a 2. Entonces subimos un poco más la altura de este plano y nos va a quedar otra figura. Nuevamente aquí está x1, ¿no? x1, x2, pero ahora una altura aquí es C igual a 1, aquí sería C igual a 2. Y por ejemplo, si subimos aún más, aquí originalmente teníamos como un conjunto, eh, aquí tendremos un conjunto disjunto, ¿no? Ya antes no era disjunto, y cuando llegamos a una altura, por ejemplo, C igual a 3, ¿no? A esta altura C igual a 3, entonces lo único que nos quedan son estas líneas que están aquí, y entonces cada altura diferente nos va generando diferentes curvas de nivel dependiendo de la función. Pero el concepto más importante en este sentido es saber que cuando yo hablo de una curva de nivel es hablar de seleccionar una constante que correspondiente a la curva de nivel que yo quiero y encontrar todos los x, ajá, que satisfacen la ecuación f de x igual a esa constante, y eso me va a dar este tipo de dibujos o este tipo de figuras. Obviamente si estamos en r mayor a 2 no las puedo dibujar tan bonito, ¿no? Pero la idea es equivalente, ¿no? Nos va a generar un cierto número de puntos dependiendo del nivel al cual yo estoy evaluando esa función. De acuerdo. Entonces nos falta todavía un par de definiciones. La siguiente definición es la de una función positiva o negativa definida, ¿no? Y lo que vamos a hablar cuando hablamos de una función positiva o negativa definida, en este caso nuevamente es una función que va de Rn a R, es cuando es positiva, decimos que es positiva definida en un dominio o vecindad D de Rn, si para todo x que esté en ese dominio se cumple que la función, cuando yo evalúo cualquier x ahí, me da un valor positivo. Y se dice que es negativa definida si yo evalúo una x en ese dominio y me da un número negativo. Ajá. Por ejemplo, aquí tenemos justamente la curva de nivel igual a 0, es este plano rojo, este xc es igual a 0 en este caso, es la curva de nivel. También en inglés se le llama level set. Entonces aquí está, y toda la función está por arriba de esta función que estoy dibujando aquí. Toda esa función está por arriba de la curva de nivel c igual a 0. Entonces esta función es una función positiva definida. No sé exactamente si después se vaya a doblar hacia acá y vaya a ir hacia abajo, porque nada más estoy dibujando un cuadro de menos 5, de menos 5,5 por de menos 5,5. Ajá. Entonces en este conjunto D, este sería los reales que están aquí, ¿no? En este cuadro. Al menos yo sé que es positiva definida, estoy viendo gráficamente esta cuestión. Entonces cualquier valor que yo elija aquí, de hecho no siempre va a ser positiva definida porque es una función cuadrática, pero bueno, el dibujo, la única información que me da es que en el conjunto D, menos 5, 5, menos 5, 5, ajá, esta función es positiva definida. Ahora, esta función que está acá no es ni positiva definida ni negativa definida. Ajá, esto es importante. Hay que entender que puede haber funciones que son indefinidas. Esa es una función indefinida. ¿Por qué? Porque en este dominio al menos tiene valores positivos que están por arriba de la curva de nivel igual a 0 y tiene valores negativos que están por abajo de la curva de nivel igual a 0. Entonces esta es una función indefinida o de signo indefinido en D. Ajá. Aquí era positiva definida en D. Ok, entonces es importante
aclarar esto, puede haber funciones que son indefinidas. Hay algunos valores por arriba y otros valores por abajo de 0. De acuerdo. El último concepto que tenemos que ver antes de hablar del teorema de Lyapunov es el de función positiva o negativa semidefinida, que es algo muy similar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí igual tenemos una función de Rn a R y esta se dice positiva semidefinida en un dominio D, nuevamente si para todo X en ese dominio se cumple que la desigualdad no es estricta. F de X es mayor o igual a 0. O sea, F de X sí puede valer 0 en D. Es importante. Y negativa semidefinida si F de X es menor o igual a 0. Aquí hay un ejemplo de una función positiva semidefinida. ¿Por qué? Bueno, todos los puntos rojos que están aquí, ¿no? Estoy rayando aquí de negro, ¿sí? Son los iguales a 0. ¿No? Toda esta línea, la función f de x vale 0, pero no está por debajo de la curva de nivel 0. Está justamente en 0. Para cualquier otro valor que esté en este cuadro, ¿no? Menos 5, 5, menos 5, 5, la función es positiva. Entonces la función f de x es mayor o igual que 0 en D. Por lo tanto, ¿no? es positiva semidefinida en D. ¿Ok? Porque no hay ningún punto por debajo de 0, pero sí hay puntos que son 0. Las de acá arriba, esta, por ejemplo, más bien esta no tenía ningún punto que fuera 0. Está todos por arriba de 0. Entonces, es la diferencia de los dos conceptos. En uno sí se puede tomar el de 0 y se llama semidefinida, y en el otro no se puede tomar el 0 y se llama simplemente definida, ya sea positiva o negativa. Las que no cumplen esto pues se llaman indefinidas. De acuerdo, entonces estos son los conceptos que realmente no son tan complejos, son simples definiciones que vamos a requerir para poder enunciar, explicar y probablemente dar un bosquejo de prueba del teorema de Lyapunov en el siguiente video.